Sí, diputada. Es solo una observación. Pudiéramos... Ya llegó el licenciado, ¿no? Pero es solo para usted, no me tardo. ¿Pudiéramos tener las respuestas del licenciado Cartas de alguna forma posteriormente? Sí, yo es lo que le iba a solicitar, que nos la pudiera a lo mejor mandar un resumen de esto por escrito, que me parece muy importante para todas y todos. Son temas que todos estamos escuchando y que es necesario darle respuesta pues a quien lo pregunta. Entonces, licenciado Cartas, ya concluyó el licenciado, podemos continuar. Muchas gracias. Sí. Bien. Tenemos a la diputada Lorena. La diputada Lorena Jiménez. 1. El artículo 2 de la referida ley dice textualmente: el Estado, al ejercer la rectoría de la educación, reconoce el valor de la tarea docente, directiva y de supervisión. Las autoridades educativas, en el ámbito de sus respectivas competencias, realizarán acciones para dignificar las condiciones bajo las cuales prestan el servicio público de educación, dotándoles de los elementos necesarios para que desempeñen su labor. ¿Pueden listarnos las 10 acciones prioritarias que ha ejercido la SEP para dignificar las condiciones del servicio público de educación y, si es posible, en cuáles estados se manifiesta mayores avances? Con relación a este planteamiento, también no forma parte de las actividades de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Seguramente, no sé, la Subsecretaría de Educación Básica pudiera tener la respuesta correspondiente. No tenemos nosotros elementos para dar alguna información al respecto. En el punto 2, dice: ¿cuándo empezarían a publicarse las convocatorias? Los profesores que participen y tengan arriba de 20 años de servicio y llegasen a resultar beneficiados, el incentivo se contaría para su jubilación cuando decida tramitarla. Duda que nos hacen llegar profesores de educación secundaria. Aquí, no sé, Ernesto, si tuvieras algún comentario. Básicamente, decirles que en términos generales los incentivos son reconocidos para los efectos que pregunta la diputada, y las convocatorias respectivas estarán en función de cuando se modifican las condiciones actuales y en algunos casos en lo que nos autorice los programas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, ¿no? Ese sería mi comentario. Yo haría un agregado para la diputada Lorena en lo siguiente. En el programa, por ejemplo, de promoción horizontal, que es un incentivo previsto para los maestros de educación básica, en el propio programa está establecido que estos incentivos tendrán repercusiones para efectos de seguridad social, incluyendo lo relativo a lo de la jubilación. Ahí inclusive en la propia ley también está definido en estos términos. Así es que esos conceptos que la propia ley prevé que deben de considerarse para efectos de
repercusión en lo relativo a seguridad social. Así, de esa manera se llevarán a cabo y desde luego se tomarán en cuenta para efectos de cuando algún maestro realice el trámite de su jubilación. Así está previsto en los casos correspondientes. Luego, seguiría el punto 3. Nuevamente inquirimos sobre el avance en la aplicación del 15º transitorio. 10. Al personal docente en servicio de educación básica y media superior que a la entrada en vigor de esta ley ostente una plaza sin titular derivados de los procesos de ingreso previstos en la Ley General del Servicio Profesional Docente, que era sujeto a la evaluación del desempeño, además cuente con una antigüedad de 6 meses y un día de servicio en ella, sin nota desfavorable en su expediente, y cumpla con el perfil correspondiente, se le expedirá el nombramiento definitivo en dicha plaza. Te pediría, Ernesto, si eres tan amable, los comentarios. Ernesto. Ernesto, ¿escuchas, Ernesto? Tiene apagado su micrófono. Creo que se desconectó. Bueno, veremos. Por lo relativo al artículo 10 transitorio, a reserva de que ahorita comente el licenciado Ernesto, se emitió unos lineamientos en el mes de mayo, donde del 2019, donde se indica precisamente lo relativo a la basificación de todo el personal. Este proceso se ha venido llevando a cabo en todas las entidades federativas. Debo decir que no todas las entidades llevan el mismo avance. Hay estados que han avanzado de manera importante, más que otros, pero hemos estado nosotros revisando con ellos el procedimiento, cómo va avanzando, de tal manera que podamos concluir en el presente año en la basificación de todos aquellos maestros que pudieran tener una plaza sin titular, que actualmente tengan código 95 para que se lleve a cabo la basificación correspondiente. Algo similar a lo que ya comentaba yo anteriormente. Estamos nosotros trabajando con las entidades federativas para llevar a cabo este proceso. En lo relativo al 15º, aquí en el planteamiento de la diputada dice: el personal de educación básica y media superior que, derivado de su participación en los procesos de evaluación del desempeño, ciclos escolares 2016, 17, 17, 18 y 18, 19, obtuvieron un resultado que les permitía acceder a la promoción de horas adicionales, podrán obtenerlas durante el periodo establecido para ello, de conformidad con los criterios que para tal efecto emita la unidad del sistema de la carrera de las maestras y los maestros. Efectivamente, para los casos de los que participaron en el proceso para obtener horas adicionales en el ciclo escolar 2016 y 2017, están vigentes todavía y tienen preferencia
para la asignación de horas hasta agotar los correspondientes al ciclo escolar 16-17. Estamos hablando 17, 17, 18, 19, 20. O sea, en este ciclo escolar, si no mal recuerdo, si alguno de mis colegas pudieran comentarme si es 20 o 21 la vigencia de los de 2016-17, pero los estamos considerando inclusive en los lineamientos que estamos emitiendo para la asignación de horas adicionales para el ciclo escolar 2019, que hay una normatividad al respecto. Estamos haciendo la precisión de que están vigentes todavía los casos de los del ciclo escolar 16-17 y 17-18, para que esos sean los primeros a los que se les asigne la promoción por horas adicionales para agotar con esos listados, o bien se concluyan los 3 años de vigencia para ir avanzando hacia los que todavía permanezcan vigentes, como pudiera ser el caso del 17-18. Entonces, ¿Me permites? Así lo estamos trabajando. Francisco, sí, adelante. Nada más para precisar estas fechas, efectivamente, este ciclo escolar acaba la vigencia de los 16-17. Para el ciclo escolar 20-21, todavía tienen vigencia 17-18 y 18-19, pero concluye su vigencia los del 17-18. Y todavía los del 18-19 tendrán vigencia aquellos que no hayan sido beneficiados con horas adicionales durante este periodo para el periodo 21-22, que es con la última aplicación, como en el último ciclo escolar que se aplicó la evaluación del desempeño, y sería lo que se derivaría. Ellos tendrían hasta el 21-22. Así es. Entonces, esto quiere decir que los de 16-17 tienen su vencimiento este año, este ciclo escolar. Luego, el del 17-18 tendrían su vencimiento de los 3 años, como marcaba la ley, lo tendrían para el ciclo escolar 2021. Es correcto. Y luego, para el ciclo 21-22, vencería lo relativo a los que participaron en el proceso de 2018-2019. Es correcto. Ok. Para que tengan claridad las diputadas. Así está previsto ese punto. Y luego el punto 4 que plantea la diputada Lorena Jiménez, dice: el artículo 40 plantea la duda conceptual, pues se ha argumentado que se incumple el principio de equidad porque se deja en desventaja, por ejemplo, a los alumnos que provienen de universidades públicas estatales o donde se oferta una licenciatura en educación, o en el caso de las escuelas normales privadas. Se puede arguir que falta observar la forma cómo se va a instrumentar la ley y que hasta ese momento se pueda afirmar que se incumple o no el principio de equidad, pero ante el planteamiento que nos puede anunciar para el ciclo escolar, para el próximo ciclo escolar. Ya hacía alguna referencia al respecto con relación a lo que nos marca la ley en cuanto a dar prioridad a los egresados de las escuelas normales públicas y las escuelas a los egresados de la UPN y de los CAM, que son los Centros de Actualización del Magisterio. Comentaba yo que esta parte para el ingreso, ellos tienen la preferencia para ingresar, y una vez agotado el listado correspondiente a estos egresados, se continuaría con los egresados de las normales privadas.
Ese es el procedimiento que se va a seguir para el ciclo escolar 2021, apegándonos a lo que nos marca la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. El punto 5, mecanismos de respuesta ante los numerosos casos de interrogantes de los maestros en los estados. Nosotros, por ejemplo, hemos presentado decenas de casos que siguen el proceso de SEP y luego enviados a la SEP estatal. ¿Han considerado un área específica para llevar un seguimiento y resolución de los casos? Te pediría, Julio, si eres tan amable. Sí, contador. De este tema, en verdad sí hemos recibido diversos planteamientos. Lo que hacemos cuando es ámbito de competencia de la UCICAM, se le da respuesta directamente, y cuando tenemos que ir hacia las autoridades educativas, se lo hacemos a través de un documento oficial, de un oficio, solicitándoles la respuesta. Le hemos dado seguimiento puntual a las diferentes inquietudes y a las diferentes consultas que nos han hecho. Lo que a lo mejor podemos pedir aquí es que si nos podrían enviar una relación de aquellos casos o aquellas solicitudes que aún tengan como pendientes, para poder ver cómo está el estatus y poderles dar una respuesta oficial conforme a lo que comentó la diputada de la Piña en el paquete que estaremos entregando de los diferentes planteamientos. Sí, yo haría un agregado y cambiaría un poco el planteamiento. Nosotros tenemos registrados casos que nos han entregado por conducto de la diputada de la Piña o la propia diputada que nos ha entregado la diputada Lorena algunos planteamientos, algunos casos. Recuerdo casos de Jalisco. Vamos a hacer una revisión de estos documentos que nos han entregado, para que, Julio, te pediría que identifiquemos estos documentos para ver cuál es el avance y cuál es el trámite que le ha dado la autoridad educativa en la entidad educativa correspondiente. Tenemos identificado, habrá que ver, de acuerdo con los registros que tenemos, de estos casos que nos han entregado directamente por parte de las diputadas y los diputados, para que podamos hacer un informe y presentarlo por conducto de la diputada de la Piña, de las respuestas que pudieran tener cada uno de ellos. Te pediría de favor de que pudiéramos hacer así el planteamiento. Muy bien, contador. Muy bien. Okay. Bueno, tenemos el punto 6. Y nada más, perdón, para terminar el punto anterior. El área del licenciado Julio Elizarraras es el área encargada precisamente de darle seguimiento a estos trámites. Por esa razón, le estoy pidiendo a él que por favor le dé seguimiento a los documentos que nos han entregado por conducto de las diputadas y los diputados, para poder darles una respuesta de esos documentos que nos han entregado. El punto 6 que plantea la diputada Lorena dice sobre los procesos de evaluación. Dice, ¿bajo qué mecanismo se transparentarán los procesos de evaluación? Criterios, asignación de puntajes y publicación de resultados. ¿De qué manera podrá el maestro participante en la evaluación contrastar sus respuestas con las respuestas consideradas correctas y tener absoluta certeza de la confiabilidad de los resultados? Isaura, te pediría si fueras tan amable. Sí, claro que sí, contador.
En la parte como responsabilidad que tenemos desde la UCICAM es de cada uno de los procesos de selección que se realicen, tenemos elementos multifactoriales que se ponderan de diferente manera. Los elementos multifactoriales que podemos tener los requisitos, los factores que tienen cierta ponderación y aquellos que pertenecen al sistema de apreciación de conocimientos y aptitudes, donde comprenden algunas de las etapas, que pueden ser entrevistas, los propios exámenes. Eso lo tenemos dentro de los procesos de selección. Como responsabilidad de la unidad del sistema, en el artículo 14, en la fracción 16, en la fracción 18, se determina que es la unidad quien publicará los criterios bajo los cuales serán ordenadas las listas de resultados. Y esto, para algunos de los procesos incluso, existe ahí un proceso tripartita, donde se presentan primero y después se hacen públicos para que estén a disposición los globales, los resultados globales y los resultados individuales para cada uno de los participantes. Y eso está establecido a partir de la publicación de estos criterios para el ordenamiento de las listas de resultados. Bien, ahí agregaría que en el caso en la plataforma que tiene la unidad, ahí se van a publicar los resultados generales que se obtengan. Cada uno de los participantes podrá ingresar al sistema para que con la clave que se le proporcione pueda solamente él ver los resultados que le corresponden. Esos no van a ser públicos, esos se van a respetar para que el maestro pueda entrar al sistema por medio de la contraseña que se le proporciona y podrá ver cómo, cuáles fueron los resultados ya específicos de cada uno de los multifactores en la que integran el proceso de admisión. Entonces, así es como está previsto. Bien. Pasaríamos a los puntos que plantea el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez. El punto 1 dice: se presentarán los nombramientos anuales de los docentes eventuales sin que se corte un mes y se queden sin pago en la segunda quincena de julio y primera de agosto. Esa es una primera pregunta. Bueno, los nombramientos que se otorgan por tiempo fijo, que cada una de las entidades federativas formulan a los maestros, por lo regular, lo que hacen es que cuando se les da se les asigna una plaza por tiempo fijo, lo limitan al término del ciclo escolar. Entonces, ahí vence el contrato correspondiente y hasta ahí es la fecha en que cobran. Es decir, aquel que tenga un nombramiento, no sé, abierto, vamos a decir, en el que participa o que participó en el ciclo escolar que está por concluir, el propio sistema de pago tiene un control en el sentido de que aquellos maestros que cumplen con ciertos requisitos de tiempo para la impartición de cursos frente a grupo, determina si le corresponde o no le corresponde el pago correspondiente al periodo del receso escolar. No es el mismo caso para aquellos que tienen un nombramiento por tiempo fijo. No olvidemos que el nombramiento por tiempo fijo tiene un vencimiento el contrato o el nombramiento. Cuando vence ese nombramiento, se terminó el nombramiento correspondiente. Si en un momento dado la autoridad educativa requiere los servicios del maestro,
los podrá recontratar o asignarles nuevo nombramiento al inicio del ciclo escolar correspondiente. O sea, así es como es la definición para estos casos que tienen contratos temporales por tiempo fijo. En el punto 2, el diputado Juan Pablo nos pregunta por qué no se respeta el perfil de docentes con maestría en educación para la función de orientador de educación media superior cuando en la ley no aparece dicho requisito, ni siquiera la función de orientador. Te pediría, Julio, si fueras tan amable. Sí, contador. Sobre este punto, para el proceso de admisión que está actualmente en marcha, algunos subsistemas de educación media superior sí incluyeron en la convocatoria del proceso la función técnico-docente en la actividad paraescolar para impartir la unidad de aprendizaje de orientación educativa. Y declararon también que las categorías con los niveles de maestría y uno de los perfiles afines es el de ciencias de la educación. Entonces, sí están incluidos ahí la parte de la orientación educativa en las convocatorias de algunos subsistemas de educación media superior. Bien. El punto 3. Aquí quisiera referir algo del punto 2. Dice, ¿por qué no se respeta el perfil del docente con maestría en educación para la función de orientador en educación media superior? Aquí esto tendrían que ver directamente en cada una de las entidades federativas. La función de orientador no está contemplado dentro de las categorías que participan en el proceso, en los procesos que define la ley del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Allí en este planteamiento particular de que no toman en cuenta las maestrías en educación, pues sería cuestión de ver de manera específica en qué entidad el tema correspondiente para poder orientar en un momento dado del procedimiento que tendría que llevar a cabo la entidad para estos efectos. En el punto 3 de las preguntas del diputado Juan Pablo nos plantea cuándo podrá haber basificaciones de profesores en el Estado de México y cuáles serán los criterios para el mismo. Ya comentaba también anteriormente en las otras preguntas que se plantearon, el 16 de julio del 2019 emitimos nosotros los criterios específicos para los lineamientos administrativos, para dar cumplimiento a los lineamientos administrativos. Y allí, en estos criterios, aparece un apartado apartado 4, que se denomina de la basificación. Y ahí viene especificado quiénes serán sujetos, cuáles son los requisitos, quiénes deben participar, etcétera, que fue publicado el 16 de julio del 2019. Entonces, sería cuestión de si en el Estado de México, como ya comentaba, hay algunas entidades que van más avanzadas que otras en el proceso de basificación. Si hay algún retraso o rezago en el caso del Estado de México, allí podríamos hablar con ellos para poder ver que aceleren estos trámites de tal manera que pudiéramos acelerar el proceso de basificación. Desde esta fecha están emitidos los lineamientos correspondientes para el proceso de basificación, 16 de julio del 19. Pero estaremos pendientes. Yo le encargaría a Julio
ver con el Estado de México para ver cómo van con este proceso de basificación, tomando como base las disposiciones emitidas en julio del 2019. Por favor, Julio, te encargaría. Claro que sí, contador. Bueno, el punto 3 dice el punto 4, se les pagará a los profesores interinos del Estado de México el mes de julio y agosto. Bueno, ya comentamos el tema. En el caso de los interinos, si tienen una plaza de manera interina y es una plaza abierta, es decir, que no tiene vencimiento, si estos maestros que tienen plaza interina realizaron la función frente a grupo de acuerdo con las disposiciones en el sentido de determinado tiempo y haber concluido el ciclo escolar con las evaluaciones correspondientes, de acuerdo con la norma, tienen derecho a cobrar los meses de julio y agosto, siempre y cuando ese nombramiento sea abierto, que no sea un nombramiento por tiempo fijo, como ya comentábamos en algunos puntos anteriores. Si hubiera algunos casos en particular, al final yo les dejaré mi teléfono con el propósito de que aquellos casos en particular que pudieran ustedes plantearnos, nos lo pudieran hacer llegar y con mucho gusto para poder atender directamente en la entidad correspondiente. Dice el punto 5, ¿qué requisitos debe cumplir un profesor para tener oportunidad de un estímulo horizontal, ya que no se han hecho públicas las convocatorias? Ya comentábamos también el tema de la promoción horizontal. Está presentado ante la Secretaría de Hacienda. Estamos en espera de la autorización correspondiente y en ese programa, en ese documento viene especificado todo el procedimiento para llevar a cabo el proceso de promoción horizontal. El punto 6, para el examen de admisión de educación media superior en el Estado de México se solicitaron 2 cursos, curso de habilidades digitales y curso de ANUYES, el cual tuvo un costo, los cuales se cerraron en la primera quincena de marzo. Sin embargo, en la plataforma cerraba la inscripción hasta abril. Muchos maestros se confiaron y pensaron que el acceso a los cursos continuaría hasta que se cerrara el proceso de inscripción. No pudieron inscribirse al curso de la ANUYES, tampoco a la de habilidades digitales, lo cual no permitió que el maestro fuera candidato al examen y a dónde será destinado el dinero del curso de ANUYES que se pagó para acceder a él en educación media superior, o quizá, ¿por qué no aceptar cursos o diplomados de habilidades digitales como la que se llevó a cabo por la Fundación Carlos Slim u otras instituciones? Isaura, te pediría si fueras tan amable. Sí, en el establecimiento de los requisitos de los elementos multifactoriales en educación media superior, las autoridades educativas de educación media, tanto las federales y los organismos descentralizados y ahora sí que la educación media estatal, se estuvieron trabajando con ellos desde la previsión y tener los perfiles con los que tiene perfiles profesionales docentes y los criterios y los indicadores. Y en la determinación del proceso es una decisión de la autoridad educativa de media poner un requisito, y el requisito que pusieron fue, entre ellos, fue el de tomar este curso, y el otro curso que también las autoridades educativas de media consiguieron
con esta fundación que ustedes nombraron, como parte de los elementos multifactoriales a considerar, adicionalmente a lo del sistema de apreciación que tiene que ver con los instrumentos de opción múltiple. En este sentido, la información que se dio a los participantes para hacer todo el proceso de preregistro y posteriormente el registro, donde se da toda la evidencia documental, pues fueron fechas que se determinaron en el proceso y se fueron comunicando. Aquí la parte no podría contestarles a dónde se destinará, es un curso que la Núñez fue quien me impartió y yo no les podría decir para dónde se destinará el recurso, seguramente a la Núñez se tendría que preguntar. Y en el caso de considerar que pudiéramos revisar otras opciones como el curso de Carlos Slim, seguramente es algo que comentaremos con el subsecretario de Media para que ellos también lo puedan tener considerado para lo que viene. No, el tiempo que se les dio a los participantes fue el mismo y ahí los que están participando para este proceso, efectivamente, como es requisito, tendrían que haber concluido ambos cursos para poder tener la acreditación correspondiente, que es parte de los multifactores que están determinados para el proceso de admisión en el caso de Media. Pero me parece que es una inquietud que vamos a compartir con el subsecretario de Educación Media Superior para que también pues tengan ahí en el contexto desde la definición de las disposiciones generales y específicas, donde ahí está descrito desde ese momento qué es lo que tenía que hacer el participante que quisiera ingresar al servicio público educativo en media superior. Muy bien, gracias, Isaura. Esos serían los puntos planteados por el diputado Juan Pablo Sánchez Rodríguez. Pasaríamos a los puntos que plantea el diputado Asael Santiago Chepi. El primer punto se refiere, dice, la Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros fijó un periodo de armonización de los gobiernos para los gobiernos estatales dentro del plazo establecido en el artículo 8º transitorio del decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de los artículos 3º, 31 y 73 de la Constitución en materia educativa, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de mayo de 2019, lo que asumiríamos que el 15 de mayo de 2020 sería el plazo para este proceso. ¿Nos podría indicar cómo se encuentra este proceso, sobre todo en el estado de Oaxaca? ¿Cuál es el acompañamiento para que los legisladores locales puedan contemplar los ordenamientos federales establecidos, estableciendo las particularidades locales, estatales y regionales? Así también, esta primera parte. Diputado Asael, en realidad esta parte jurídica lo lleva el área precisamente en la unidad jurídica de la Secretaría. No tenemos nosotros en la unidad el registro de cuál es el avance en el caso de las cámaras de diputados locales en cuanto a la armonización de sus leyes. Esto no tenemos nosotros el registro y no estaría yo en condiciones de poderle dar esta información. Por la otra parte, así también establece que en un plazo no mayor a 180 días, la Secretaría de Educación Pública emitirá el manual de organización de la unidad del sistema. ¿Nos puede indicar el estatus de la emisión de esta normativa? Está emitido formulado ya el manual de organización general de la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Este documento ya tuvo la validación de la Secretaría de la Función Pública y se encuentra en estos momentos en el área jurídica, en la unidad jurídica de la Secretaría, ya para su publicación y su emisión cuando así se determine. O sea, ya está formulado, ya está elaborado el documento, ya está dada la aprobación de las instancias correspondientes y estamos nada más en espera de la publicación del documento. Por lo que se refiere
Dice, conforme el calendario anual de los procesos de selección para la admisión, la promoción y el reconocimiento del sistema para la carrera de las maestras y maestros 2020, ¿cómo se están implementando los procesos de admisión, promoción y reconocimiento ante los ajustes de la pandemia de COVID-19? Ya hicimos los comentarios correspondientes, los que se están llevando a cabo de manera remota y lo que se encuentra y lo que está suspendido temporalmente, que son aquellas acciones de carácter presencial. Continúa el diputado Asael, dice, en el estado de Oaxaca, por su conformación sociocultural, tiene más de 4,000 escuelas de educación indígena en los niveles de educación inicial, preescolar, primaria, secundarias secundarias, comunitarias, centros de integración social y brigadas indígenas, con una cobertura de cerca de 200,000 estudiantes, impartiendo los planes y programas de estudio con pleno respeto a la diversidad pluricultural y plurilingüe. Con base en la necesidad de este servicio educativo, se tienen más de 1,000 plazas docentes en las que no han tenido ocupación desde 2015. Con relación a este planteamiento que formula el diputado Asael, nosotros tomamos nota para preguntar, consultar a la entidad, a Oaxaca, a las autoridades educativas del estado de Oaxaca, para ver, se nos hace un poco difícil de entender que tengan 1,000 plazas vacantes así sin que no las utilicen desde 2015, pero bueno, también no olvidemos que desde el año pasado tenemos un registro, el sistema de administración de plazas, que es el registro correspondiente que tiene que hacer cada una de las entidades federativas en la base, en la plataforma de la unidad, para efectos de que las puedan ocupar. Vamos a consultar, vamos a preguntar al Estado para ver si efectivamente tienen disponible estas 1,000 plazas que menciona el diputado. Nosotros no tenemos conocimiento de ellas. Por otro lado, nos plantea, dice, actualmente muchos de sus maestras y maestros se encuentran frente a grupo con una beca proporcionada por la Estrategia Nacional de Iniciación a la Docencia en el medio indígena. Sin embargo, son estudiantes de bachillerato que se les proporciona iniciación a la docencia en sus comunidades de origen, sin estudios para ser un profesional en la educación. Por todo lo anterior, preguntaría, ¿cuál es el proceso previsto para garantizar el proceso a la educación de esta población a través de proporcionar certeza laboral a maestras y maestros hablantes de la lengua indígena prevaleciente en la escuela? Son 3 preguntas, iríamos comentando cada una. Dice, ¿cuál es el proceso previsto para garantizar el acceso a la educación de esta población a través de proporcionar certeza laboral? Esta parte la está manejando la Dirección General de Educación Indígena. No tenemos nosotros la información de cómo va la instrumentación de este programa. Esperaremos tener alguna información consultándole a ellos, o lo puede hacer directamente el maestro Asael. Nosotros con mucho gusto le proporcionaremos el nombre del titular y el teléfono, porque esta parte no corresponde tampoco a la unidad del sistema. En cuanto a la parte para proporcionar certeza laboral, desconocemos de qué manera están previendo la contratación de estos maestros.
Este programa lo está manejando esta Dirección General de Educación Indígena y sería quien tendría la información correspondiente. El punto 2 indica en los procesos de selección cuál será el instrumento de valoración para los hablantes de lengua indígena y sus variantes dialectales, cumpliendo el principio pedagógico de que las niñas y niños construyen el conocimiento según la estructura cognitiva de su lengua. ¿Cuál será el instrumento de valoración? Te pediría, Isaura, si fueras tan amable. Y el instrumento de valoración es un instrumento que ha sido aplicado ya pues desde hace algunos años, construido por todas las instancias que pues han tenido experiencia no solamente en la evaluación, sino también con la población indígena y que se ha ido perfeccionando. Es un instrumento que sí se hace con las variantes, o sea que además de considerar la lengua, considera las variantes, se trabaja directamente con personas hablantes de indígena, quienes son los que los aplican en las entidades federativas, quienes han tenido también ya una experiencia importante, que son a los que llamamos aplicadores especializados en la lengua indígena, y el instrumento lo que mide son las habilidades lingüísticas, lo que es el escribir, el hablar, la comprensión lectora, al escuchar un texto, y la parte de lo que poder dialogar con el otro. Lo aplican, les decía yo, estos hablantes de lengua indígena que ya han venido participando en varios momentos, antes con la Coordinación Nacional y ahora con la unidad del sistema, y que se distribuye, se aplica de manera general primero en grupo y luego ya de manera individual con el diálogo que se tiene con ellos en la parte del instrumento. Entonces, es un instrumento que se ha probado, que tiene buenos resultados y que nos ayuda pues a identificar el nivel de dominio que tiene el participante en las 4 habilidades lingüísticas, dependiendo de su lengua y su variante. Hay el nivel 1, 2, 3 y 4, y a partir del nivel 2 es que los maestros pues pueden participar dando educación en su lengua. Muy bien, gracias, Isaura. El punto 3 dice, ante la promesa de contratación de los jóvenes, concluyan su proceso de iniciación. ¿Puedes seguir con esto y yo sin audífono o yo con audífono? ¿Qué tipo de plazas se les proporcionará? Se tiene contemplado un proceso de profesionalización de estos nuevos docentes en iniciación. Por lo que se refiere, ¿qué tipo de plazas sería la respuesta al primer punto? Tendríamos que ver con el programa que está manejando la Dirección General de Educación Indígena para efectos del tipo de contratación que tienen previsto para ellos. Luego continúa en sus planteamientos, el diputado Azael dice, a partir de la implementación del censo en el sector educativo a fin de federalizar las plazas de las maestras y los maestros que se encuentran activos en el servicio educativo público y posterior a ello la basificación de todas estas en el estado de Oaxaca, ¿nos podría indicar el avance y los pormenores de este proceso? Aquí nos habla a fin de federalizar las plazas de las maestras y los maestros. No sé si se refiere el diputado a un proceso como el caso de Michoacán, que no, hasta el momento que yo conozca, no está previsto para el caso de Oaxaca.
Y luego dice que se encuentren activos en el servicio educativo público y posterior a ello la basificación de todas estas. En el estado de Oaxaca se está llevando a cabo, al igual que en las demás entidades federativas, el proceso de basificación. Hay un número importante de basificaciones que se han dado en el caso de Oaxaca, que tenemos ya registrados. No sé si el licenciado Julio Elizarradas tendría el dato, pero ha habido avances en el caso del estado de Oaxaca en cuanto a la basificación de los maestros. Julio, ¿algún comentario? Sí, contador, en la parte de lo que se estuvo trabajando con la autoridad educativa de Oaxaca, en la parte se hizo toda la cuestión de la regularización de centros de trabajo de pago y además se hizo la normalización de los docentes. Estamos hablando de aproximadamente 9,000 docentes en la parte de Oaxaca. Pero creo que lo que se refiere aquí también el diputado es en la parte de un censo que maneja ahí la ley para federalizar las plazas. No tanto es federalizar, sino las plazas que se encuentran en un régimen distinto, ¿no? Pero en la parte de lo que me comenta usted de Oaxaca, es ese dato el que tenemos y son de plazas que ya están, de plazas federalizadas que ya se encuentran en la normalidad. Se hizo en 2 etapas. La segunda etapa ya se concluyó el 13 de mayo y ya está listo Oaxaca para hacer su proceso de admisión conforme a la convocatoria que emita. Muy bien, gracias, Julio. Enseguida nos indica el diputado Azael, dice solicitud de información. Agradeceríamos nos pudiera compartir los siguientes documentos para los procesos de admisión, promoción y reconocimiento. 1, lineamientos del proceso de selección para la admisión y la promoción. 2, perfiles profesionales, criterios e indicadores. 3, lineamientos generales para el reconocimiento. 4, convocatorias base para el proceso de admisión y promoción. Y 5, disposiciones específicas. Julio, si quieres hacer el comentario, por favor. Sí, contador, todos estos documentos con gusto se los podemos enviar al diputado, a los que nos soliciten. Y es importante decir que en la página de internet de la unidad hay un apartado de compendio normativo. Viene dividido por los procesos de admisión, promoción, reconocimiento, compatibilidad de plaza, cambio de centro de trabajo, y ahí directamente se pueden descargar en archivos PDF toda la normatividad establecida y emitida por la unidad del sistema para la carrera de las maestras y los maestros. Pero con gusto podemos enviarle al correo que nos digan la información que nos está pidiendo.